En este vídeo vamos a hablar de la aparente rareza de la forma vámonos, normal en apariencia, pero realmente es un caso único en español. Y esto, por supuesto, vamos a verlo con perspectiva de gramática histórica. La forma vámonos está claramente compuesta por la forma vamos, primera persona plural del presente de indicativo, y el pronombre enclítico nos. Y tenemos ese vamos, que es la misma forma que, por ejemplo, llamamos o reímos, pero aquí está la cuestión. En castellano actual no podemos añadir el pronombre nos por detrás, enclítico. No podríamos decir llamámonos ni reímonos. Como digo, esto es en español actual. En etapas anteriores de la lengua esto sí era usual, actualmente no. Y sin embargo, tenemos vámonos. Esa es esencialmente la superficie de la curiosidad. Vámonos es la única primera persona plural del presente de indicativo que admite ese pronombre enclítico. Ahora lo que tenemos que hacer es explicar por qué es eso. Pero antes una pequeña aclaración, que aquí habrá gente que haya reparado por primera vez en que se pierde la S de vamos. No decimos vámonos, sino vámonos. Pero eso no es ninguna irregularidad. La pérdida de esa primera S es regular cuando se añade el pronombre nos. Así, por ejemplo, llamémonos, riámonos, comámonos, amémonos. La pérdida de esa primera S suele explicarse por disimilación con la S del pronombre. Y esto ocurre siempre. Básicamente, podemos hacer una regla que sea algo así como mosnos siempre cambia a monos. Pero esto es solo una aclaración de por qué se pierde esa S, que no es lo que nos interesa en este vídeo. Básicamente porque no tiene más que lo que ya hemos dicho. Entonces, en esta exposición tenemos que hablar de las formas vamos, indicativo, y vayamos, subjuntivo. Hasta ahí todo bien. Este vamos procede de vadamus, en latín, y aquí empiezan ya, vamos a decir, las cosas raras, porque vadamus en latín era subjuntivo, y de vadamus subjuntivo sale vamos indicativo. La evolución realmente es muy fácil. Se pierde la D intervocálica y una vez que quedan esas dos AES en contacto, simplemente se fusionan y nos quedamos con vamos. Esto es bastante parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con el verbo ver. Desde el latín videre, vulgar vedere, medieval ver, ahí con pérdida de la D intervocálica, y por último fusión de las dos es en contacto hasta ver. Entonces, ese es el origen de vamos. Ahora, este vayamos es una forma secundaria, es decir, no procede propiamente del latín, porque lo que era subjuntivo en latín acaba como indicativo en español, en este verbo, ojo. Entonces, vayamos no procede directamente del latín, sino que es una forma secundaria, que suele explicarse por analogía a otras formas como haya, el antiguo calla, actual caiga, el antiguo traya, actual traiga, etc. De todo esto de haya, haiga, calla, caiga, etc., ya tengo otro vídeo explicando por qué históricamente haiga está bien. Entonces, en esta diapositiva ya tenemos el origen de vamos y el origen de vayamos, indicativo y subjuntivo. Ahora, este vamos, que actualmente es indicativo, como procede del subjuntivo en latín, vamos a tener en la Edad Media usos etimológicos, es decir, vamos como forma de subjuntivo. Tenemos aquí este ejemplo. E por esto quiero yo que vamos delante del rey. Aquí actualmente diríamos que vayamos. Otro ejemplo. ¿E dónde mandas que vamos? ¿E dónde asentemos? Actualmente diríamos ¿y dónde mandas que vayamos? Y otro ejemplo. Vemos que este uso como subjuntivo de hecho llega tan tarde como hasta el Quijote. Dice, será bien que vamos un poco más adelante, será bien que vayamos. Entonces, vemos que en la Edad Media la forma vamos aparecía frecuentemente con su valor originario de subjuntivo. Entonces, ¿qué se usaba para el indicativo? Pues para el indicativo también se usaba la forma etimológica que correspondía, es decir, imos con la raíz del verbo ir. Tenemos, por ejemplo, en el poema de Miocid, pues que a Hatzer lo habemos, ¿por qué lo imos tardando? Otro ejemplo del auto de los Reyes Magos.
imos en romería a aquel rey adorar. Es decir, vamos en romería a adorar a aquel rey. Otro ejemplo. Si nos de aquí non imos, en paz nunca viviremos. Es decir, si de aquí no nos vamos, nunca viviremos en paz. Y el último ejemplo. Allí corremos todos, vasallos y señores, todos a la su sombra, imos coger las flores. Es decir, vamos a coger las flores. Entonces vemos que todos estos ejemplos son muy tempranos y ejemplos de este imos llegan incluso hasta principios del siglo XVII. Entonces, aquí tengo esta tabla, a la izquierda el indicativo, a la derecha el subjuntivo y dentro de cada modo la columna de la izquierda es la forma medieval. Por supuesto, dentro de la propia Edad Media hay variación, etcétera, pero para que se entienda, la izquierda es medieval, la derecha es actual. Y también en esta tabla pongo en negrita tanto la primera como la segunda persona del plural, porque realmente todo lo que pasa con estas dos formas, pero nosotros nos centramos en la primera, que es la que nos interesa para este vídeo. Entonces, como digo, nos centramos en ese imos, nos centramos en vamos y, en principio, en la Edad Media tenemos imos para el indicativo, vamos para el subjuntivo. Las dos formas son etimológicas, es decir, son las que proceden directamente del latín, las que, por así decirlo, deberían ser. Imos del latín imus y vamos del latín vadamus. Por supuesto, no hace falta aclarar que proceden de raíces distintas. En imus tenemos la raíz básica de ir y en vadamus y todas las demás formas que empiezan con v tenemos la raíz que en latín tenía el matiz de no solo ir, sino de ir rápido. Y por cierto, toda esta mezcla de raíces en el verbo ir no ocurre solo en español. Es muy frecuente, me imagino que es propio de todas las lenguas romances, que el verbo vado tienda a suplantar las formas del verbo eo. Por ejemplo, italiano io vado, francés je vais, catalán jo vaig, gallego y portugués eu vou, etc. Pero bueno, eso ya son cuestiones de otra índole a la que estamos tratando aquí. Nos centramos en la tabla, imos procedente de imus, vamos procedente de vadamus, y también habíamos dicho que el paradigma en general del subjuntivo se había formado de forma analógica a calla, haya, etc., excepto las primera y segunda personas del plural. Sin embargo, también estas dos formas sufrirán presión analógica para que todo el paradigma del presente de subjuntivo sea regular, porque vaya, vayas, vaya, vamos, vades, vayan, y que haya dos formas sin y, eso es una irregularidad. Entonces, la presión analógica, la presión hacia la regularización, va a hacer que también vamos y vades cambien a formas con y. Por eso actuales vayamos y vayáis. Luego hay más presión analógica que va a afectar también al indicativo, que va a desechar las formas extrañas, tan extrañas como que son incluso de otra raíz, para tomar las formas que originariamente eran del subjuntivo. Y esto pudo ocurrir además porque esas formas habían quedado prácticamente desechadas del subjuntivo, por lo que en principio no hay solapamiento entre las formas del indicativo y del subjuntivo, porque ya tenemos indicativo vamos, subjuntivo vayamos. Conclusión de todo esto. La forma vamos queda como indicativo, pero, y ya por fin después de todo esto, vamos a responder la pregunta inicial. La forma vamos queda como indicativo, sí, pero conserva de su origen como subjuntivo el valor exhortativo propio de esa primera persona del plural. Cuando decimos llamémonos, riámonos, comámonos, amémonos, ahí estamos haciendo, bueno, esto se llama técnicamente subjuntivo exhortativo, porque se está haciendo una exhortación, se está haciendo una invitación a la primera persona del plural, es decir, yo y más gente. Esto en el colegio suele enseñarse como imperativo de primera persona plural, pero es propiamente subjuntivo exhortativo. Entonces, por su origen de subjuntivo exhortativo, sigue admitiendo el pronombre enclítico nos y, morfológicamente, sigue comportándose como cualquier otra primera persona plural del presente de subjuntivo. Amémonos, riámonos, etc., pese a que actualmente vamos, para todo lo demás, pertenece al modo indicativo. Y por eso, por lo general, vámonos es prácticamente sinónimo de vayámonos,
que sí es propiamente subjuntivo.